Hola, ¿qué tal, chicos? Muy buen día. Pues el día de hoy vamos a ver el aparato respiratorio, que hoy está muy de moda por esta cuestión del COVID. Entonces, pues el aparato respiratorio, pues es el encargado de captar oxígeno y desprender dióxido de carbono, que se produce donde este proceso llamado respiración. El sistema respiratorio, pues está formado por vías respiratorias y fosas nasales. Y las fosas nasales, pues son las dos cavidades que tenemos aquí, ¿sale? Se abren al exterior por los orificios de la nariz, que nos da el sentido del olfato, y se comunica con la faringe, ¿vale? Y en las fosas nasales se encuentra la membrana pituitaria, perdón, que alimenta y humedece el aire que respiramos, ¿sale? Y esto nos ayuda para que pues, no entre así directamente. Aquí tenemos el bulbo olfatorio, tenemos los huesos etomoides en el bulbo olfatorio, la membrana olfatoria o pituitaria y la cavidad nasal. Y aquí tenemos pues obviamente las fosas nasales. Y bueno, está formado entonces por cuál? Por la faringe, que se encuentra a continuación de las fosas nasales y de la boca. También acuérdense que forma parte del aparato digestivo. La laringe, que está situada en el comienzo de la tráquea, que es una cavidad formada por cartílagos. Acuérdense que siempre dices, los doctores te dicen, es que tienes una infección en la laringe, o tienes una faringitis porque tienes inflamada la faringe, o tienes laringitis porque está inflamada la laringe. Obviamente es más grave pues, cuando la laringe está inflamada que la faringe, ¿no? La tráquea es un conducto que se localiza después del esófago, está constituido por cartílagos. Y los bronquios son los tubos que dividen la tráquea y penetran en los pulmones, donde se ramifican muchas veces hasta llegar a formar los bronquiolos. Y obviamente, pues nuestros pulmones son dos masas globosas. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos y el izquierdo solo 2. Y observamos que solo tiene 2, este tiene 1, 2, 3. Entonces aquí está un poquito más simplificado. La faringe es cuando tienes aquí irritada esta parte, ¿sale? La laringe, pues bueno, aquí pues, sí ya está muy bien que dijo que tengas inflamada esta parte, pero bueno. De aquí, pues obviamente tenemos nuestras anginas, la tráquea y los bronquios, ¿no? Y aquí tenemos el diafragma, que es el que nos hace en la mecánica de la respiración. Entonces, primero durante la inhalación, los pulsos nerviosos rítmicos estimulan el diafragma para contraerlo, para jalarlo hacia abajo y hacia abajo. Y los músculos que rodean las costillas se contraen moviéndolas hacia arriba. Y este es el incremento del tamaño de la capacidad torácica. Por ejemplo, aquí tenemos la inhalación, fíjense. Tengo la tráquea, cómo se expanden los pulmones y cómo se hace la contracción en el diafragma. ¿Me vieron? Cuando tú inhalas, eso es lo que hace, el diafragma se contrae. Y cuando exhalas, observen esta parte, cómo esto pues se relaja el diafragma, la contracción de los pulmones y la tráquea. Entonces, observemos ahí cómo es esta situación. ¿Ya vieron? Cómo aquí el diafragma, los pulmones se expanden cuando tú inhalas. Y bueno, y aquí ya se regresa a su posición original, ¿no? Muy bien. Entonces, durante la exhalación, estos músculos se relajan, lo que permite que el diafragma forme un domo hacia abajo, hacia arriba, perdón, y las costillas se colapsen, haciendo que el aire salga de los pulmones. ¿Ya vieron? Entonces, ¿cuáles son las enfermedades más comunes del aparato respiratorio? Pues es el más común, donde varias épocas del año, sobre todo cuando cambian los climas. Es, por ejemplo, se contagian por la influenza, es uno de ellos que es altamente contagiosa, por estornudos, no hay un tratamiento específico, por lo tanto dependerá de la persona y el diagnóstico le dé su médico, ¿no? Obviamente, pues, simplemente hay vacuna, ¿no? Lo que conocemos actualmente, pero pues no hay así un tratamiento específico. La amigdalitis consiste en la inflamación de las gargantas, de las amígdalas o anginas, donde se engrosan, inflaman y causan dolor de garganta, fiebre, inflamación de los ganglios linfáticos y problemas al respirar. Pero es causada por un virus o por bacterias. Ojo, aquí, bueno, la cuestión de la amigdalitis, pues lo que sucede es que, por ejemplo, primero tú te enfermas de virus, tienes un virus ahí, algo viral, pero pues si no te quedas en casa, o sea, si no guardas tu reposo, cuando tú tienes un virus, tu sistema inmunológico está bajo, porque está defendiéndose frente a ese virus. Entonces tienes tus defensas básicas y es más probable que cuando tienes tus defensas bajas, pues agarres alguna bacteria. Entonces al tomar una bacteria, pues entonces sí, ya te necesitas pues, el famoso antibiótico y etcétera, etcétera, todas pues lo demás, ¿no? Y pues el más común de estos días, pues es el famoso coronavirus, COVID-19, ¿no? Que pues no hay cura y es por lo que hoy estamos aquí, ¿no? Y pues bueno, las enfermedades del aparato respiratorio pues son las más comunes, son las más, digamos que las más dañinas, las más frecuentes, porque pues es el proceso por el cual respiramos. Entonces,
pues hay que tener cuidado, ¿no? Hay que, pues, comer sanamente y sobre todo, pues, estar tranquilos porque, pues, el estrés ocasiona muchas enfermedades, sobre todo del aparato respiratorio, que es uno de los primeritos que se afecta. Otra situación que también les comento, bueno, ustedes casi no son mucho de esos, pero bueno, pues digo, pues si ya el Dios te dio esa nariz, pues ya quédate con esa nariz, no le estés moviendo porque pues también puede afectar el funcionamiento de tu aparato respiratorio si te dio una nariz con fosas nasales. Por ejemplo, si ustedes se fijan, los habitantes de África su nariz la tienen un poquito más chata y un poquito más abultada, y las fosas nasales un poco más grandes. Esto es porque para tener mejor respiración por el calor, mientras que, por ejemplo, los europeos tienen su nariz más delgada, más finita, y eso les ayuda para el frío, ¿sale? Entonces, obviamente, pues cada quien tiene su nariz como debe de tenerla, de acuerdo a las necesidades del cuerpo humano. Entonces, pues no se estén cambiando su naricita, ¿no? Aquí les dejo su trabajo, van a hacer un mapa mental de las siguientes opciones. Puede ser el tabaquismo, la influenza, la amigdalitis o el COVID-19, ¿sale? Como les comentaba, recuerden que no tienen que copiar los mapas mentales que están en la red. Háganlos ustedes, chicos. Digo, ahorita con la tecnología, pues está súper facilísimo, ¿no? Hacer los mapas mentales. Entonces, pues, háganlos ustedes. Tómense la tarea. Pues, ¿qué les cuesta? 2, 3, por mejor 1 hora. Digo, tienen ahí, están ahí en su casa. Bueno, los que están en su casa, pues lo pueden hacer rápido. Los que no, los que están trabajando a lo mejor, pues bueno, ¿no? Se entiende. Pero pues bueno, la mayoría estamos en casa y tienen tiempo para entretenerse un rato, ¿no? Ahora sí no tienen nadie que los esté correteando, que los esté apresurando. Entonces, pues hagan bien las cosas, chicos. Sale entonces por mi parte, eso es todo. Nos vemos, cuídense.